El acta de la sesión constitutiva se da por aprobada por no haber sido objeto de observación. El acta de la sesión número 2 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario va a dar lectura de la cuenta. Gracias, estimado señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto iniciado moción del diputado señor Arroyo, que modifica la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para incorporar deberes de trazabilidad en la comercialización digital de bienes usados, boletín 18.168-03. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica la ley 17.336 sobre propiedad intelectual con el objeto de regular las medidas tecnológicas de protección, boletín 14.767-03, actualmente en tabla. Oficio número 9 del presidente de la Cámara de Diputados, señor Alessandri, mediante el cual se remite copia de la cuenta pública de la Contralora General de la República, la que contiene un conjunto de propuestas de modificación legal orientadas a perfeccionar diversos cuerpos normativos en materia, especialmente en materia económica. Hay una cápite, precisamente nos manda el presidente ese oficio porque se refiere a temas que nos atañen. Boletín de Economía número 112 de abril de 2026 de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre coyuntura económica nacional y escenario internacional. Carta del ministro de Hacienda, señor Quirós, mediante la cual se excusa de asistir a la sesión de hoy por razones de agenda institucional impostergable. Solicita concurrir a una futura sesión. Correo electrónico por el cual se excusa la inasistencia del ministro de las Culturas, señor Francisco Undurraga, debido a un compromiso ineludible programado con anterioridad en la Dirección de Presupuesto de IPRES, el cual coincide con el horario de esta situación. Manifiesta interés por concurrir a la comisión a una futura sesión. Carta por la cual la subsecretaria de Turismo, señora María Paz Lagos, se excusa de asistir a la sesión de hoy, debido a que se encuentra fuera del país con compromisos internacionales relativos a la promoción del turismo. No obstante, se pone a disposición de esta comisión para concurrir en otra oportunidad. Podría ser el 21 de abril. Informe de la señora Piedina Khabib sobre ludopatía y apuestas en línea en Chile. Análisis neurobiológico, social y regulatorio. Incluye propuestas legislativas. Esa es toda la cuenta, estimado señor presidente. Gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputada Hasler. Como estamos sin internet, aquí esto no está funcionando, entonces ustedes presionan y la palabra les va a ser dada inmediatamente. Entonces, por favor, les pido pedirla, o sea, una vez que ustedes apretan, están privando al resto de la palabra. Entonces, para que seamos muy ordenados, si no, yo tengo que apretar aquí para cortar los micrófonos. No estamos con el sistema del tintineo. Eso. Gracias, presidente. Saludarlos a todos y todas. Respecto de la cuenta, lamentar la ausencia de nuestros invitados e invitadas y también la poca premura, o sea, la poca anticipación, perdón, con que avisaron respecto de las ausencias, en particular del ministro Quirós, ministro de Hacienda, también el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, así como la subsecretaria de Turismo. La verdad es que me parece lamentable, particularmente el ministro Quirós vino la semana pasada, pero no se respondieron la mayoría de las preguntas. Hubo diputadas por su intermedio presidente que no pudieron hacer el uso de la palabra frente al ministro y lamentablemente hoy día no viene. Así que quisiera lamentar esa situación y dejarlo también presente en la comisión. Gracias, diputada. Diputada Schönhaus. Sí, presidente. Quizás no escuché, pero no escuché cuál fue la excusa del ministro Quirós para ausentarse. Y en cualquier caso, a propósito de lo que decía la diputada Hasler, quisiera pedir un acuerdo de la comisión para que podamos hacer llegar una nota de molestia a los ministros. Entiendo que se hayan excusado, pero que lo hayan hecho muy encima. De alguna manera nos dejó
así un poco cojos. Por tanto, quisiera pedir que lo hagamos, me parece que es parte también de una buena comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sí, yo me gustaría, ojalá, ser justo también con los ministros. Estos 2 de 3 de las autoridades que habían sido citadas a la comisión sí se apersonaron a la primera comisión. El ministro Quirós y la subsecretaria de Turismo ya estuvieron con nosotros en la sesión pasada. Tomo el punto respecto al ministro de Cultura, particularmente porque avisó bastante encima, ¿no es cierto? Y eso que puede obviamente generar alguna molestia. Me gustaría reservar esa posibilidad para si es que el ministro de Cultura, siendo citado una segunda vez, no concurre, podríamos tomar un acuerdo de esa naturaleza, pero en primera citación me parece un poco excesivo en este caso particular. Ofrezco la palabra en todo caso. Hacienda mandó una carta a la comisión, no sé si el secretario la tiene a disposición. Dimos recién cuenta de la carta del señor ministro de Hacienda, el señor Quirós, mediante la cual se excusa de asistir a la sesión de hoy por razones de agenda institucional impostergable. No obstante, él manifiesta, solicita concurrir a una futura sesión. Esa es la cuenta. Pasamos a la tabla. Tenemos, ¿sí? Diputada Cucumíes. Sí, presidente, no, lo que pasa es que igual lo de la queja frente sobre todo al ministro Quirós es por lo que la sesión pasada él quedó en venir porque quedamos varias parlamentarias sin poder hacer las consultas frente a alguna temática que hoy día es prioritaria y que frente al ingreso de la miscelánea o previa o el tema del recorte, porque después de la miscelánea va a cambiar la conversación, entonces lamento profundamente, la queja tiene que ver un poco con eso, no es una queja a él como persona, sino que entendemos entendemos el punto, que no pueda venir, pero podría habernos avisado con tiempo, cosa que nosotros hubiéramos quizá tomado la resolución de enviarle por escrito nuestras consultas y preguntas y a lo mejor él hubiera respondido en esta sesión, porque tiene que ver con los momentos políticos. Eso. Gracias, diputada. En honor a la verdad, el ministro Quirós fue el primero en excusarse de esta sesión concreta. Entiendo que su excusa llegó hace 5 o 6 días. O sea, no es el mismo caso que el del ministro de Cultura. Entonces, entendiendo él estuvo en la última comisión, largamente extendimos también la duración, ¿no es cierto?, de esa comisión y no tengo problema en que volvamos a citarlo más adelante, pero como le digo, siendo que lleva una sesión, ¿no es cierto?, sin asistir y habiendo asistido a la inmediatamente anterior, me parece un poco excesivo la protesta a estas alturas, pero abierto a la consideración en futuras oportunidades. Gracias, presidente. Independiente de lo que usted ha señalado, yo sí quisiera dejar establecido en esta comisión mi apoyo a la propuesta por su intermedio presidente, la diputada Constanza Schönhaut, y creo que es importante que como comisión valoremos el trabajo de este espacio, pidamos la misma responsabilidad que vamos a tener como comisión también de las autoridades del gobierno y por tanto espero que esto no se repita y que podamos recibir a las autoridades correspondientes en la próxima sesión. Gracias. Gracias, diputada. Se deja constancia. Diputada Schönhaut. Acá. Ahí sí. No, yo solo quería pedirle, presidente, quizás para una próxima ocasión, si es que la excusa llegó con tanta anticipación, poder comunicarla al resto de la comisión para que podamos eventualmente ajustar la tabla con anticipación, porque hoy día medio que nos quedó encima, que es como el punto 4 o 5 de la tabla. Entonces le pediría eso para una próxima ocasión. Muchas gracias. Tomado el punto, diputada Schönhaut. Mandaremos las excusas apenas sean recibidas en el futuro. Yendo a la tabla, diputado Moreno. Gracias, presidente. Si bien no soy miembro permanente de la comisión, tengo la facultad, igual que todos nosotros, de poder asistir a las comisiones que estimemos pertinentes. Y solo para contribuir un poco al debate y que esto no se transforme en una cosa de izquierda o derecha, en el proceso de instalación siempre hay muchas cosas que hacer. Incluso a nosotros nos ocurría en el periodo pasado que hay muchos ministros que tienen solicitudes de distintas comisiones, por lo tanto
se empiezan a topar en cantidades de solicitudes y no siempre pueden asistir. Por lo tanto, creo que siempre es bueno en las comisiones reiterar esto, pero tampoco sobre exagerar, porque yo les podría decir, por ejemplo, que en la Comisión de Agricultura, ya cuando llevamos 3 años de gobierno, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, en su minuto estuvimos tramitando bastantes meses la ley de parcelaciones y si no me equivoco fue 1 o 2 veces. Entonces uno también entiende que independiente de la posición como oficialismo u oposición dentro del gobierno, hay veces en que los ministros no siempre pueden estar acá y creo que si bien es bueno plantear y valorar el trabajo de este órgano del Estado, tampoco hay que pretender siempre que apenas lo citen a una comisión tengan que estar absolutamente todos, porque en la práctica eso no se da. No se dio en el gobierno pasado, no se va a dar tampoco porque no se pueden multiplicar y los ministros muchas veces tienen que atender más de una comisión o más de una región en el mismo día, en el mismo espacio. Por lo tanto, eso solamente para contribuir, presidente, porque se empiezan a dar esas dinámicas y no va tanto con derecha, izquierda, oficialismo, oposición, sino que va con un sentido de realidad de la carga que tienen los ministros y el despliegue que tienen que hacer en eso. Gracias, diputado Moreno. Vamos ahora sí a la tabla del día, una tabla cortita, deberíamos tener una sesión expedita. Teníamos, ¿no es cierto?, programado recibir a ministro de Hacienda, subsecretario de Turismo, ministro de Cultura. Este último ministro de Cultura iba a exponer sobre los 2 proyectos que tenemos en tabla en la comisión. El primero sobre medidas tecnológicas de protección de la propiedad intelectual, ¿no es cierto? Y el segundo proyecto, que es el que nos convoca, es el último proyecto que teníamos en tabla respecto, aquí está, quiero leerlo bien, perdón, del diputado Moreno, Alinco, Camaño, Zulantay y Venegas, un proyecto bastante transversal, incluye a los exdiputados Calisto, Rosas, Trisotti, de los exdiputados Medina y Marcela Riquelme, que modifica la ley 17.288 sobre monumentos nacionales para fijar plazos a las excavaciones de carácter arqueológico, antropológico o paleontológico, boletín 16473-03, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, y nos acompaña para entender este proyecto, para exponer sobre sus ideas matrices, el diputado mocionante Benjamín Moreno, a quien le ofrecemos la palabra. Gracias, presidente. Estimados colegas, lo primero que voy a señalar antes del mismo proyecto, que es un tema importante tener en consideración, dado que les va a corresponder a ustedes tramitarlo, es señalar que sobre esta materia del Consejo de Monumentos hay una ley que actualmente se encuentra en el Senado, que es para reformar el Consejo de Monumentos. Por lo tanto, quizás la primera solicitud o sugerencia que haría es que vean cómo conversa esta ley con lo que se está tramitando en el Senado para que no existan tramitaciones que después choquen en el espíritu o en lo que se está desarrollando en esa ley. Dicho eso, voy a partir por plantear algunas de las motivaciones que nos llevaron con varios colegas de distintos sectores políticos a plantear este proyecto de ley. Y lo primero es que para ninguno de nosotros es un misterio que hay que proteger y preservar el patrimonio cultural, y por eso también contamos con un Consejo de Monumentos Nacionales y una subsecretaría de Patrimonio Cultural que depende del Ministerio de las Culturas. Pero, tal como se dice en esto, no hay nada más injusto que una justicia tardía. Y acá nos estamos enfrentando a gestiones que se terminan ejecutando tarde, mal y en muchos casos nunca. Y eso es lo que nos ha pasado. En noviembre del 2023 presentamos este proyecto para que el Consejo de Monumentos tenga un plazo formal para ejecutar las atribuciones que les concede el artículo 27 de la misma ley de monumentos, que es decir, que distribuyan las piezas de naturaleza histórica, antropológica, arqueológica y paleontológica. ¿Ya? La tardanza en estas cosas no es novedad, incluso le valió un informe de la Contraloría que se emitió en octubre del 2024. Y acá hay varias cosas que nosotros planteamos dentro de los considerandos y los fundamentos del proyecto, y una de esas es que paralizaciones extendidas de la manera en que las lleva el Consejo de Monumentos Nacionales
y la manera en que opera, a nuestro juicio, vulnera derechos fundamentales contenidos en el numeral 26 del artículo 19, relativos a la certeza jurídica, a los derechos en su esencia, y también a las iniciativas en materia económica y relativos a la propiedad privada. Esto tiene una vital importancia, creemos nosotros, y creemos que también es un proyecto que no tiene color político, porque acá hay una serie de derechos que se requieren ejercer y que se ejercen mediante obras o donde termina intercediendo también el Consejo de Monumentos en la medida en que se van desarrollando o haciendo las inversiones que esto requiere. Casos, por ejemplo, de salud son emblemáticos acá, casos de educación también son emblemáticos, y quizás el caso que más ruido hizo, no solo por algunas peticiones especiales de organismos de evaluación ambiental, sino que también por el mismo Consejo de Monumentos, fue el Instituto Nacional del Cáncer en Independencia. O sea, es una infraestructura que se requiere para poder cumplir con ciertos derechos, con ciertas leyes, patologías, que incluso varias de ellas terminan siendo aseguradas vía ley, que se van a resolver en un plazo razonable, pero cuando tú no tienes los medios razonables, no tienes los medios necesarios para cumplir eso, no lo puedes hacer. Por lo tanto, este Consejo de Monumentos efectivamente ha sido en la práctica, o ha generado en la práctica, un problema que va mucho más allá de las materias para las cuales fue creado, que es la preservación de temas históricos, paleontológicos, arqueológicos. Acá lo firman el diputado Camaño, como bien decía el presidente, el diputado Alinco, el diputado Zulantay y Venegas, de quienes siguen en esta actual legislatura, pero también teníamos firmas de la diputada Karen Medina, que venía del PDG y después terminó en la bancada de la ADC, la diputada Marcela Riquelme, que era representante de la región de O'Higgins por el Frente Amplio, y no recuerdo bien quiénes más, si mal no recuerdo también el hoy senador Calisto de la región de Aysén, y hartos otros más. Yo creo que es bien importante poder avanzar en esto, teniendo sí una adecuada concordancia con lo que se está tramitando en el Senado, pero también como una señal política, que independiente del gobierno de turno que esté, es bueno y es positivo que les llegue desde el Congreso la señal de que hay una urgencia desde esta comisión de la Cámara de tramitar esto, y que es algo que no puede esperar, independiente, repito, de quién esté gobernando. Y acá me quiero hacer cargo de una eventual crítica que puede recibir este proyecto, que se pensó en su minuto, se conversó, y es que algunas personas sostenían que es un proyecto que podía ser inadmisible por modificar una facultad de un órgano de la administración del Estado. Pero acá cabe recordar que la tendencia jurisprudencial es bien contundente y bien fuerte respecto a las obligaciones públicas, y que éstas se deben ejecutar en plazos razonables. Y ahí también tenemos obligaciones públicas que nosotros ejercemos con otros organismos del Estado, como por ejemplo cuando realizamos un oficio de fiscalización, donde la misma Contraloría ha dictaminado que tienen que ser ejercidas en plazos razonables, y que el plazo razonable que entrega la Contraloría son 30 días, donde uno puede reiterar el oficio por otros 30 días, y si ese órgano de la administración del Estado, ya sea centralizado o descentralizado, no contesta, tiene una especie de sanción de la Contraloría por no ejecutar esto. Por lo tanto, creo que es razonable extender ese mismo criterio, y no sería inadmisible el poder extenderlo también a este órgano de la administración del Estado, porque no tiene por qué tener un criterio distinto al que se le exige al resto para las obligaciones que la ley le ha conferido. Por lo tanto, es de toda lógica, por lo menos para quienes somos mocionantes de este proyecto, que el Consejo de Monumentos Nacionales tenga un plazo que se pueda ejecutar, que sea un plazo razonable, y que una vez que se cumpla ese plazo, se pueda proseguir con lo que hay. Por lo tanto, les voy a leer qué es lo que dice el proyecto de ley. Es un artículo único, bien sencillo. Ahí después voy a tomarme la licencia de proponer quizás algunas personas que creo que pueden enriquecer el debate, que dice así: artículo único, modifíquese la ley
17.288 que legisla sobre monumentos nacionales, modifica las leyes 16.617 y 16.719, deroga el decreto Ley 651 del 17 de octubre de 1925 en el siguiente sentido. Agréguese en el artículo 27 un nuevo inciso segundo del siguiente tenor. En caso de que las piezas u objetos sean halladas en un predio en que se estuviese ejecutando una actividad económica, independiente de su naturaleza, las piezas u objetos deberán ser retiradas de la excavación en un plazo que no podrá superar los 60 días desde que el Consejo se haga cargo de la gestión de ellas. Una vez cumplido dicho plazo, los titulares de los derechos sobre el predio podrán reanudar sus obras. ¿Cuál es el sentido último de esto? Es que no estén paralizadas obras, con muy buenas intenciones quizás, pero que no se vayan cumpliendo los plazos razonables para que el Consejo de Monumentos, que tiene el deber de retirar esto, de hacerse cargo, de cautelarlo, lo ejecute en un plazo que se puede eternizar por varios años, como hemos visto en muchos casos, y donde tampoco va a ser conveniente para el mismo Consejo de Monumentos Nacionales estar haciendo peticiones o solicitudes que rayan francamente en lo absurdo muchas veces, que se han conocido a través de diversos medios de prensa, donde ellos van a saber que si es que no son capaces de cumplir esas exigencias ellos mismos en un plazo de 60 días, la obra va a estar capacitada, o lo que se esté realizando ahí, la actividad que se esté realizando ahí, va a tener todas las atribuciones de poder continuar luego de cumplir los 60 días, cuando a contar de que el Consejo de Monumentos se hace cargo de esto. Creo que acá sería bueno poder invitar quizás a concesionarias o a personal de educación y salud que se hayan visto envueltos en estos casos, y también a otras actividades económicas que puedan haber sufrido en la realidad las paralizaciones de obras por estos mismos criterios. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Moreno. Quería ofrecer la palabra antes que eso, quizá interpretar un poco la esencia de lo que trata el proyecto, creo yo. Estamos hablando ante todo de un proyecto cuya idea matriz, porque uno lee el artículo, ¿no es cierto? Y podría quedarse quizás con la idea de que la esencia es el retiro de las especies, yo creo que la transversalidad que logró este proyecto está basada ante todo en el hecho de constituir una suerte de derecho, ¿no es cierto?, a reanudar las obras, en definitiva. Porque, y yo lo discutía en parte con el ministro Arrau, que sabe mucho de esto y quizás lo deberíamos invitar también a exponer. Este es un anhelo también muy transversal de poder tener algún nivel de certeza jurídica. Podemos de nuevo discutir la redacción quizás del artículo en concreto, respecto de cuando pasan estos hallazgos, a qué me enfrento, en definitiva. O sea, poner un plazo en que uno pueda reanudar las obras, de nuevo, un plazo puede ser para retirar las especies o para dejarlas ahí, pero lo relevante es que con matices más, matices menos, por supuesto, si uno, ¿no es cierto?, la hipótesis de que aparezca una esfinge, ¿no es cierto?, debajo de alguna obra, por supuesto que tendremos que incorporar alguna excepción, pero en el fondo que esto esté regulado. Esto entiendo que es la idea matriz del proyecto con la que podríamos avanzar. Hay hartos expositores también que a mí me gustaría plantear para invitar, pero antes, porque eso ya para el final y la confección de la próxima tabla, me gustaría por supuesto ofrecer la palabra a la impresión de las señoras y señores diputados. Diputado Moreno, otra precisión. Sí, solo una apreciación sobre proyectos de este tipo, más que el contenido mismo. Cuando son proyectos de artículo único, uno puede hacer toda la discusión y después a la hora de votar se puede votar en particular, o sea, en general y en particular, dado que es un proyecto de artículo único. Lo dejo como tema porque no tienen que hacer la votación en general y luego el periodo de indicaciones, sino que se puede hacer todo desde antes para poder hacer toda una votación económica. Gracias, diputado. Y sobre lo del proyecto que está en el Senado, que también se refiere a la ley 17.288, creo que eventualmente también podrían fusionarse las tramitaciones de los dos proyectos, porque es un derecho de nuevo a que se reanuden las obras que podría incorporarse en la nueva legislación del Consejo de Monumentos que se está tramitando. Ofrezco la palabra. Impresionante. Diputada Castillo.
Sí, quizás aportar con la experiencia de alcalde con respecto al tema de del Maule, sí, de la comuna de Molina. Eh, Todos los monumentos nacionales son un problema para las municipalidades con respecto a poder avanzar en su tramitación. Se supone que la lógica indica que los monumentos nacionales deberíamos conservarlo. Ese es el sentido, creo yo, de tener un monumento nacional. Pero en realidad, cuando uno quiere un monumento nacional poder conservarlo y hacer las inversiones necesarias para que ese monumento nacional pueda preservarse, es un trámite que yo diría que son años y una demora impresionante. Por eso creo que este proyecto de ley va en la lógica también de establecer un plazo para que Monumentos Nacionales también se pueda pronunciar con respecto a obras de desarrollo y que esas obras también tienen una tramitación y son necesarias para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros estamos con la disposición de aprobar este artículo y esta modificación de ley que se presenta y de manera transversal. Estamos en esa línea. Diputada Hasler. Gracias, presidente. Antes de entrar en el fondo del proyecto, que me gustaría también opinar y plantear eventualmente, si esto continúa su discusión, algunas invitaciones relevantes desde el mundo del patrimonio, que creo que también es relevante, además de aquellas actorías del mundo económico que se han planteado. Quisiera preguntar la opinión de la Secretaría Técnica respecto a la admisibilidad, que por su intermedio también el diputado Moreno señalaba que había un debate. Conocer en particular la opinión de la Secretaría Técnica a propósito de la obligación a plazos y métodos de gestión que implicaría y si eso es parte de las atribuciones de lo que podemos justamente discutir. Entonces, conocer esa opinión técnica. Gracias, presidente. Secretario. Presidente, entiendo que, o sea, no entiendo. El proyecto ya pasó el tema de la admisibilidad, porque eso lo determina el presidente de la Cámara. La Secretaría Técnica ya se pronunció. O sea, la Secretaría de la Cámara, en el fondo el presidente de la Cámara ya se pronunció y declaró admisible el proyecto. Gracias, secretario. Diputada Schoenhout. Perdona, no. Son 3 veces, ya. Ahora sí, agradecerle, diputado Moreno, por su intermedio, presidente. Creo que algo que nos puede unir efectivamente en esta conversación es que, por un lado, perseguimos el objetivo de que la actividad económica pueda prosperar, sobre todo cuando se trata del desarrollo de las comunidades, de las regiones, de distintos espacios, así como también buscamos preservar otro objetivo, que es el patrimonio, ¿no? El patrimonio nacional, que también es memoria. Por tanto, creo que el desafío que tenemos como legisladores tiene que ver no cómo priorizamos uno sobre otro, sino cómo los hacemos dialogar de la mejor manera, ¿cierto? En ese sentido, diputado Moreno, por su intermedio, quería preguntarle si al momento de realizar, digamos, de redactar el proyecto, pudieron hacer un análisis de cuáles son las causas de las demoras del Consejo de Monumentos Nacionales para poder dar solución a tiempo cuando se dan, digamos, estas situaciones, para que podamos también hacernos cargo de las causas y no solo de las consecuencias, porque no me imaginaría que el Consejo de Monumentos tiene un rol activo por no cumplir los plazos o por alargar, digamos, sus procedimientos, sino que eventualmente hay causas más profundas, estructurales, institucionales, de recursos, de personal, por ejemplo, que es lo que se lo impide finalmente. Entonces, no sé si pudieron hacer un diagnóstico de esas características para que podamos eventualmente también hacernos cargo de esa dimensión y, como decía antes, poder hacer dialogar ambos objetivos que perseguimos como Estado y nuestra Constitución y las leyes. Diputado Moreno. Gracias, presidente. Por su intermedio también agradecerle a la diputada Castillo por la intervención, a la diputada Hasler y a la diputada Schoenhout, no sé si lo dije bien. Sí, conversamos harto, esto en su minuto estoy haciendo un poco de memoria porque esto fue el 2023. Conversamos harto y
nos fue bien difícil llegar a las causas mismas, porque hay poca información de cómo funciona, o sea, hay poco conocimiento hacia afuera y es bastante hermético el cómo funciona en la interna toda la parte que tiene que ver con arqueología, paleontología, cuando tienen que ir a buscar algo, las solicitudes que hacen, los tiempos que se toman. Hay temas que han trascendido en prensa, en opiniones, que dicen que hay ciertos grupos más organizados, menos organizados, que pueden obtener más o menos réditos de esto. Yo no me voy a hacer cargo de eso porque esos son temas que creo que se pueden ir develando en la discusión y que sería súper bueno porque además ayudan un poco a la transparencia sobre cómo funciona. Pero nosotros preguntamos en hartos lados, tratamos de averiguar harto y lo que veíamos era siempre más información sobre las consecuencias que el porqué de esas mismas. Y eso era un problema que teníamos. Lo que sí es que como estaba establecido en la ley que tenían que cumplirse las cosas en plazos razonables, y dado que nunca es razonable desde cualquier punto de vista tener un proyecto parado muchísimo tiempo por distintos motivos. Generalmente en la prensa, y aquí yo no quiero empezar a estigmatizar ni mucho menos, o sea, en la prensa siempre se terminan conociendo los casos que son más increíbles, ¿no es cierto? Como cuando paralizan una obra por tapas de Coca-Cola, por distintas cosas, y naturalmente tienen que haber otros casos que son mucho más razonables, ¿no es cierto? Que podríamos estar todos de acuerdo. Yo creo que es un proyecto donde tenemos muchas cosas que vamos a compartir, pero sí creo que por lo menos plantear un plazo razonable e invitar a las personas involucradas en esto, creo que podría ayudar a que este proyecto junto con el que está en el Senado puedan ordenar este organismo que de repente funciona, no sé, sin tanta información hacia afuera. Porque si me dicen que hay una excavación o encuentran algún objeto de valor arqueológico, paleontológico, histórico, pero nadie sabe cuál es ese objeto, se puede prestar para abuso o se puede prestar para especulaciones que creo que no son sanas, sobre todo cuando lo que tienes de contraparte es una infraestructura que es necesaria para proveer servicios de salud, una infraestructura que quizás puede ser algo económico o también educacional, o tantas otras que de repente a uno se le escapan. Y no pudimos llegar al fondo, y precisamente también esa fue una de las motivaciones. Dijimos, probablemente el día en que nosotros estemos planteándole unos plazos por escrito al Consejo de Monumentos, nos van a venir a explicar todas las cosas y van a venir a salir, mira, lo que pasa es esto, lo que pasa es lo otro, y vamos a poder elevar un poco la transparencia en ese debate. Entonces, eso, presidente, no sé si quedan más. Sí, diputado Riquelme. Muchas gracias, presidente. Sí, una consulta por su intermedio, el diputado Moreno. Aquí habla solamente de aquellas obras o el retiro cuando existen actividades económicas. En la región de Magallanes, lamentablemente, la mayoría de las inversiones las realiza el Estado de Chile. Un muy buen ejemplo es el Camino Vicuña Vendegaya, que iba a ser una obra bicentenario, se inauguraba en el año 2011. En ese tiempo suponía que lo iba a inaugurar la expresidenta Bachelet. Y estamos a el año 2026 y todavía no se puede inaugurar, entre otros, por una demora de casi 2 años del Consejo de Monumentos. Porque justamente no se pronunciaba, ¿ya? sobre el trazado del camino, justamente porque habían conchales. Entonces, diputado Moreno, si nos puedes aclarar si esto efectivamente lo podemos modificar para que sea un poquito más amplio, no solamente que sea este tema sea perentorio cuando tengas actividades económicas, sino que sea para cualquier iniciativa que tenga que ingresar a través del Consejo de Monumentos, o, presidente, lo podemos ingresar a través de una indicación a futuro en el trámite de la comisión. Muchas gracias. Diputado Moreno. Sí, gracias, presidente, gracias, diputado Riquelme, por su intermedio. Acá el concepto que se recoge como actividad económica no es algo que tenga que necesariamente ser, por ejemplo, un negocio, ¿ya? O sea, el ejemplo del Instituto Nacional del Cáncer no es una actividad económica como coloquialmente se le conoce, ¿ya? No es un negocio, no es que se esté haciendo el edificio una empresa, sino que el concepto de actividad económica como se recoge es para que
no sea una normativa que aplique en casos de informalidad o en otros casos donde también se pueda terminar prestando para usos. Por lo tanto, es en casos de formalidad, de actividad económica, y siempre estos proyectos se pueden modificar y pueden hacerse las indicaciones. Yo siempre recomiendo en esto, primero escuchar varias opiniones y después uno puede formular las indicaciones, porque así uno puede acotarlo y hacer lo que en la práctica funcione mejor. Diputada Cucumíes. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al diputado Moreno y agradecerle la exposición. Solo a mí me viene cierto grado. 60 días me parece que para que se estudien temas tan profundos que pueden ser en algún espacio, a lo mejor un cementerio indígena o a lo mejor algo que va a tener cultura en nuestro país, y no solamente cultura, y lo quiero vincular a algo que dijo por su intermedio, presidente, la diputada Johnson, es sobre, perdón, el tema turístico que está asociado a esto. Todos los países reconocen en su quehacer turístico, económico y social su historia previa. Me tocó estar en función de otras actividades previamente, la construcción de una gran obra en Chile como profesional, y la paralización de aquella obra porque se encontraron vestigios arqueológicos. Y efectivamente los tiempos que se da monumento es lento, pero la obra, después de mucho tiempo, se rescataron temas de la conquista de Chile que fueron sumamente importantes, y no estuvo parado, y estaba en el lado desde la empresa privada, y claro, la rentabilidad y el tema económico de tener una obra de las características como era el Metrotren a la... da lo mismo, la construcción que haya sido, me parece que después el trasfondo del tiempo te da que hay algo que es importante. Entonces a mí solamente me hace ruido el tema del plazo de los 60 días, porque creo que debe haber algún argumento técnico para que se demore algo. No me parece que se demore por sí mismo. Entonces me gustaría, si pudiéramos escuchar a expertos sobre la materia, académicos, a distintas universidades, si es que la comisión ahí no tiene el por qué fijaron esa cantidad de tiempo específico de 60 días. Diputado Moreno. Ya, gracias, presidente. Gracias, diputada Cucumíes, por la pregunta buena, además, por lo demás, porque es el fondo del proyecto. El plazo de 60 días no es algo como antojadizo. No es que se nos ocurrió, dijimos 30, 60, 45, 90, sino que, dado que se fijan generalmente para varios plazos dentro de la administración del Estado, y que también así lo señaló la Contraloría, un plazo de 30 días, por ejemplo, para los oficios, que se establecía como plazo razonable, más otro plazo de 30 días en caso de que no se pudiera responder. Nosotros dijimos, bueno, acá también debiésemos interpretar para otro órgano del Estado, o exigir para otro órgano del Estado algo razonable como un plazo de 60 días. Naturalmente que esos plazos tienen que estar circunscritos a la función que tiene que realizar o que se le demanda a ese órgano del Estado, ¿no es cierto? O sea, es distinto tener que responder quizás un oficio más simple, un oficio más complejo, o es distinto tener que ver si es que hay algo que tiene valor o no tiene valor arqueológico. Entonces, hay cosas que ciertamente se pueden mejorar, perfeccionar, pero yo creo que tendría que tener la opinión de personas que conozcan más en la materia. Nosotros, los mocionantes, o sea, a mí me toca venir a hablar en nombre de ellos, pero éramos varios, y llegamos a esa conclusión, porque dijimos, bueno, razonable, dado que te exigen 30 días supuestamente en el papel para los oficios, en ese tiempo no se respondían siempre los oficios, reiterados eran 30 días más, era lo que se interpretaba también como razonable dentro del ordenamiento jurídico. Entonces dijimos, bueno, si tienen que exigirle plazos razonables también al Consejo, debiesen ser 60 días. Y ahí nace esta idea, que por supuesto yo también estaría de acuerdo con que en casos excepcionales pudiera haber quizás una salida en eso para que se demoren más, por si hay casos, y en casos que no sean excepcionales, que no estén acreditados como excepcionales, lógicamente no puedes tener una ejecución de tus funciones que termine en la práctica, ojo, no con intención, sino que en la práctica termine siendo una práctica dilatoria.
de ciertas cosas que son necesarias por otro lado. Diputada Schönhaus. Ahí sí. Yo tengo una última pregunta y una propuesta. Mi pregunta es si también al momento de la redacción pudieron... o sea, porque cuando se habla de un plazo razonable y no se fija un plazo específico es precisamente porque se busca atender a la situación concreta y material de cada caso, la condición objetiva de cada caso. Entonces, no sé si consideraron eventualmente la intervención de otra institución, de otro órgano del Estado para que efectivamente pueda, después de esos 60 días, por ejemplo, hacer la evaluación de si efectivamente hay, digamos, una dinámica dilatoria o si efectivamente se justifica la extensión del plazo. No sé si pudieron darle vuelta a eso, a propósito quizás de otras experiencias o regulaciones. Y lo otro como propuesta, para insistir en que me parece muy importante que entendamos dónde están las causas de este problema, me gustaría sugerir que invitemos en una próxima sesión a la Asociación de Trabajadores del Patrimonio, que creo que también nos pueden dar luces de qué es, que son los que están, digamos, adentro, que quizás nos pueden dar luces respecto de cuáles son las causas de estas demoras y poder ayudarnos también a buscar soluciones integrales al respecto. Diputado Cristofanini. Gracias, presidente. Agradecerle al diputado Moreno por su exposición. Yo le tengo dos preguntas cortitas, concisas. Dentro del diagnóstico que ustedes estuvieron trabajando para poder hacer este proyecto, ¿contaron con datos concretos sobre cuántos proyectos han sido paralizados como hallazgos arqueológicos sin resolución oportuna? ¿Y cuál fue el costo económico y social que involucraron en estos hallazgos? La segunda sería si es que dentro de los casos emblemáticos encontraron alguno en la región de O'Higgins u otra región en realidad donde la ausencia de plazos haya frenado infraestructura crítica como hospitales, caminos, APR, etcétera. Y lo otro también una especie como de propuesta, como que podría ser discutido por supuesto más adelante, pero como tener un plazo diferenciado según la complejidad del hallazgo, por ejemplo 30 días para hallazgos menores, 60 días que puedan ser prorrogables una sola vez en caso de que sea algo que fundamente esta extensión de tiempo. Si es que eso fuese posible, que lo vayamos conversando después. Gracias. Diputado Moreno. Gracias, presidente. Sí, la verdad es que no pudimos encontrar cantidades de proyectos parados. Este proyecto nace en varios temas que fue levantando la prensa, ¿ya? Que se iban acumulando en su tiempo. Recordemos que nosotros lo realizamos el 2023, no me acuerdo de todo lo que pasó en ese tiempo, no es amnesia, pero igual fue hace 3 años, ya han pasado hartas cosas. Pero sí hay que decir algo, respecto al costo es difícil saberlo. ¿Por qué? Porque quizás lo más visible en estos casos es el caso que ya citábamos del Instituto del Cáncer. Entonces, puede ser que esté en Independencia, pero ¿afecta a la región de O'Higgins? Uno podría decir que sí. Afecta a otras regiones también, porque te puede afectar directamente, ya sea que los habitantes de la región tengan que ir a atenderse allá, o que también te ayude a descongestionar otros centros de salud. Por lo tanto, los efectos directos o indirectos es difícil de medirlo. De la misma manera que los efectos económicos y los costos económicos también es difícil medirlo. Porque uno puede ver solamente lo que aparece en la prensa o distintas cosas. Pero ¿cuántos proyectos de distinta índole, quizás de temas educativos hay parados? ¿Cuántos proyectos de temas turísticos pueden haber parado en distintas regiones? ¿Cuántos que son de temas netamente comerciales pueden haber parado? ¿Cuántos proyectos como el que señala la alcaldesa, la diputada Castillo, exalcaldesa de la gran comuna de Molina, pueden haber parado o no se pueden haber restaurado? ¿Y cuánto se ha perdido en el tiempo por tener quizás monumentos o algunas otras cosas que podrían ser un atractivo turístico, que podrían ayudar a las comunas de distintas maneras, que no se han ejecutado por esto? Entonces, esa duda es prácticamente imposible responderla porque tiene alcances indirectos insospechados. Y los casos particulares de la región de O'Higgins no nos fuimos revisando por región, sino que dijimos, mira, acá
hay un problema que es de un corte un poco más estructural. Por lo tanto, creemos que el acotarlo y darle un espacio va también en un sentido político, ojo. Por eso nosotros decimos que es bueno que inviten a otras personas antes de hacer modificaciones al proyecto, porque en esto, y aquí no hay que olvidar que estamos en política, pero en esto la relación del Congreso con otros órganos del Estado también tiene un tinte político. Y el hecho de poner un plazo fijo, que quizás en algunos casos sea insuficiente, quizás en otros casos sea exagerado, te fuerza a que tú pongas sobre la mesa una discusión que es necesaria dar. Porque de lo contrario, nunca la vas a estar dando y los espacios políticos se terminan llenando con otras prioridades, y creo que es importante que esto se ponga en discusión. Es importante invitar a los distintos actores, el subsecretario de Patrimonio Cultural, la Asociación de Funcionarios, quizás grupos de arqueólogos, de paleontólogos, de distintas personas que puedan estar relacionados con esto, constructores, personas que hayan sufrido en carne propia, digamos, la paralización de un proyecto por algo ridículo, u otras personas que hayan encontrado cosas que efectivamente tenían un valor muy profundo. Entonces, poder enriquecer el debate con todas esas miradas permite darle un punto de vista más amplio, que cuando tú estás redactando el proyecto tampoco lo puedes tener, porque tú puedes tratar de hacer el ejercicio de juntarte con todos, pero nunca vas a tener ni la prioridad ni el tiempo suficiente para poder hacerlo, que es distinto cuando tú los vas invitando y citando a la comisión. Eso, presidente. Gracias, diputado Moreno. Diputado Solantay. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero ampliar un poquito el debate en el sentido de que yo concuerdo con lo planteado en el proyecto de ley, lo hemos sufrido en mi región. ¿Perdón? Sí, en mi región lo hemos sufrido en muchas ocasiones. Usted sabe, la cultura de Yaguita está presente en la región de Coquimbo, es muy fuerte, en la región de Atacama, región de Coquimbo, hemos tenido muchos hallazgos, muchas obras paralizadas, mucha empresa quebrada, justamente porque está todo este tema que plantea el diputado Moreno con el tema de los plazos. Pero quiero ampliar un poquito la discusión en siguiente sentido, en que muchas veces, por ejemplo, el sitio El Olivar, en salida norte de La Serena, 11 años detenido. Usted va por ahí y está todavía con malla raché, está cerrado, no se puede pasar por ahí. Porque Monumentos Nacionales hace el hallazgo, se apersona en el lugar, hace su informe, pero recomienda que tiene que haber un museo de sitio. Y eso es lo que no ha sido posible y hasta el día de hoy, y yo creo que no va a tener probablemente en una década más algo como eso. ¿Por qué le digo? Porque justamente muchas veces estos informes no solamente es plazo, sino que también, por decir una forma, y roba gasto. Dicen, hagan el museo de sitio y nosotros vamos a liberar. Entonces obligan, ¿a quiénes están obligando? A poner recursos que no hay, muchas veces no están discutidos en la ley de presupuesto, en ninguna parte. Entonces finalmente las soluciones que entregan pasan por un gasto enorme, porque en este caso el Olivar es un sitio muy importante, es uno de los más grandes encontrados en la región de Coquimbo, y quieren, digamos, el informe que se señalaba era que el museo tenía que ser de sitio, en el lugar, un poquito a lo mejor, un poquito hacia el costado de la carretera, pero en el mismo lugar. O sea, imposible construir un museo de esas características para que pudiese ser liberado, en este caso, el bypass de La Serena, digamos, en el sector norte. Hace 10 años atrás, yo era director de deportes en mi región, lo mismo en el estadio de Aguitas de Ovalle, museo de sitio, la empresa que estaba no lo pudo hacer, se tuvo que refinanciar, salió costando 3 veces el estadio, y finalmente los hallazgos eran un resabio de la década del 60, donde sí hubo un hallazgo gigantesco en ese estadio, y ahora hoy día esos restos que se recuperaron, que fueron muy pocos, yo le digo un 1% de lo que realmente fue, porque quedaron resabios del anterior, están en unas cajas de cartón en el museo local sin tener ningún tipo de exhibición o de tratamiento histórico, arqueológico que se merecen en este caso. Entonces hay un tema que tiene que ver justamente con estas proposiciones, con estas propuestas, perdón, que hacen el Consejo Monetario Nacional, que significa mucho gasto, y eso también amplía plazo y en el fondo hace inviable que se vayan solucionando este tipo de problemas. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Zulantay. Aporta una nueva perspectiva también sobre el tema del, ¿no es cierto?, del gasto que significa muchas veces las obligaciones que se imponen aquí. Esto es algo que no... Ocurre con los cascos históricos. En La Serena, usted lo conoce, el casco histórico, todos saben, todos se van a sacar unas lindas fotos, pero eso se está cayendo a pedazos, nadie puede intervenir.
cuando las familias heredan esas casas, casas de adobe, casas antiguas, fachadas, ni siquiera tienen la autorización para, como recursos propios, poder intervenirlas. Y cuando vienen las propuestas autorizadas para poder intervenirlas, son millonarias. Nadie puede hacer, no pueden optar a ningún otro tipo de financiamiento. Entonces también está en el tema de los cascos históricos, no solamente los hallazgos arqueológicos. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Sin duda una discusión muy amplia. Yo creo que sí tenemos un consenso. No tengo más palabras pedidas, entonces ahora voy. Sí, iba solamente a rescatar el consenso con el que creo que empezamos la discusión de que creo que la esencia del proyecto finalmente es que la situación actual no es sostenible en el sentido de que no debiéramos poder entrar en un limbo en que el Consejo de Monumentos puede quedarse para siempre sin pronunciar. Yo creo que en el fondo ahí en eso tenemos el plazo puede ser más grande, pues más largo, más corto, y aquí creo que tienen mucho que decir los invitados que tengamos. Y ahí quería abrir la discusión también de los invitados. Se me ocurren muchísimo a la Asociación de Trabajadores del Patrimonio. Sumaría también, como decía la diputada Castillo, al mundo municipal. Yo invitaría a las asociaciones de municipalidades. ¿Sí? Diputado Moreno, sobre el plazo. Perdón, excusándome en que es un proyecto del 2023, acabo de estar revisando algunas de las cosas que están dentro de los considerandos del proyecto y esto tiene una razón de ser también los plazos que puede ayudar a resolver esto. A ver, como no tiene un plazo establecido por ley, el artículo 7 de la Ley de Bases y Procedimientos Administrativos, de la 19880, establece un principio de celeridad, pero dado que no tiene norma general establecido formalmente, sí mandata a un reglamento, ya que hay algunos de los ejemplos del reglamento sobre excavaciones o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, que habla de plazos. El artículo 7 de ese reglamento dice que los permisos deberán solicitarse con una anticipación de a lo menos 90 días a la fecha en que se pretende iniciar los trabajos de prospección o excavación. El artículo 10 señala que el Consejo de Monumentos Nacionales tendrá un plazo de 60 días desde la fecha de presentación de la solicitud para otorgarla o denegarla. Y el artículo 11 dice que el Consejo de Monumentos Nacionales tendrá un plazo de 60 días desde la fecha de presentación de la solicitud para el mismo del antes. Pero por eso nosotros planteamos que eran 60 días, y ahora me recuerdo porque en el mismo reglamento lo planteamos. El punto es que al no ser rango legal y al no cumplirse también, no tienen aparejada ninguna sanción que pueda ser exigible por ley en esta materia. Eso nomás, presidente, solo para contribuir en eso, pero... Gracias, diputado. Creo que parte, de hecho, de lo que se debiera incorporar tiene que ver justamente con el tema de las sanciones. O sea, ¿qué pasa si es que este plazo de 60 días, bueno, al margen de que las obras pueden reanudarse, no pareciera, yo no encontré por lo menos en el proyecto, algo que en el fondo pudiera ser coercitivo, que se estableciera alguna responsabilidad, ¿no es cierto?, administrativa por el paso, el transcurso del plazo. Volviendo al punto de las invitaciones, quería abrir la palabra sobre ese punto porque creo que es importante que tengamos un catálogo más o menos común de personas que nos interesaría escuchar. Va a ser imposible citarlas a todas en la próxima sesión, pero a mí, como le decía, se me ocurría... sí, por supuesto, el ministro de Cultura tiene que va a venir la próxima sesión, ya está vuelto a citar, ¿ah? En primer lugar. Pero sí, a las asociaciones de trabajadores de patrimonio, las asociaciones de municipalidades, creo que es importante, el alcalde Alessandri de la HM o el alcalde Palacio de la MUCH, el ministro de Obras Públicas, creo que tiene bastante que decir aquí, igual que el subsecretario, el ministro de Vivienda, podría ser también la ministra de Salud, quizá a propósito de la experiencia de los hospitales paralizados, se me ocurre desde la vereda, porque eso desde la vereda de la autoridad, ¿no es cierto? Desde la vereda privada se me ocurre el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, también podría quizás ser el presidente de Metro. Tuvimos un caso bastante embullado, ¿no es cierto?, con los hallazgos a propósito de la línea 7 que estuvo demorada. Y quería preguntarles también a ustedes su opinión. Tengo pedida la palabra de la diputada Hassler, no sé si sobre el punto. Gracias, presidente. En primer lugar, abordar
la iniciativa y la idea que hay detrás de este proyecto, a mí me parece importante avanzar en mayor eficiencia efectivamente en nuestro país, tanto en las obras que pueden ser desde el mundo privado como también desde el mundo público. Al igual que por su intermedio presidente, la diputada Priscila Castillo, exalcaldesa, tengo una experiencia al respecto y sin duda que es un tema muy importante que debemos abordar en profundidad para poder al mismo tiempo preservar nuestro patrimonio, para poder abordar aquellos elementos que pueden ser hallazgos arqueológicos con miles de años que tienen un valor sin duda relevante, pero a la vez que esto no implique que haya proyectos que no puedan avanzar sin tener un motivo para aquello, y por tanto creo que hay que abordarlo con mucha profundidad. En ese sentido comparto las invitaciones que usted señalaba, presidente, pero también es muy importante lo que por su intermedio señalaba el diputado Moreno de la discusión que se está dando en el Senado, porque en el fondo este debate no puede no dialogar con la visión más amplia respecto de la ley de patrimonio. Solo por mencionar uno de los temas que me parecen significativos para esto, tiene que ver con un debate respecto a la descentralización del Consejo de Monumentos Nacionales que se ha dado en distintos momentos en nuestro país, porque eso también puede implicar que existan, por ejemplo, permisos regionales, y eso significa una evaluación mucho más rápida, pero a la vez lo suficientemente exhaustiva de cada uno de los proyectos. Entonces, me parecería importante, además de las invitaciones señaladas, que pudiéramos abordar en qué se encuentra el proyecto en el Senado y cómo dialogan ambos. En ese sentido, podría la Biblioteca del Congreso también hacernos una presentación del debate legislativo que se lleva hasta ahora, porque creo que eso es fundamental para que podamos conjugar aquello. Y después de las invitaciones señaladas, creo que también sería bueno invitar a algunas organizaciones de la sociedad civil que han trabajado estos temas, que también tienen una visión al respecto, y yo creo que tenemos que buscar salir de alguna mirada de trinchera respecto a este tema, porque creo que hay que racionalizarlo, revisarlo en detalle, los elementos que impliquen una mejora y que al mismo tiempo no vayan en contra de conquistas también que han tenido distintos espacios en nuestro país respecto de la valoración del patrimonio y de elementos que pueden ser importantes por la historia de nuestro país. Eso, presidente, muchas gracias. Disculpe, presidente, se me quedó una cosa que quería señalar también, que sería importante poder abordar este proyecto con un artículo propuesto, señala independiente de su naturaleza. Y ahí sí yo creo que también es importante que podamos convocar a las autoridades que nos puedan hacer algunas diferencias respecto de aquellos hallazgos arqueológicos que pueden tener miles de años, o aquellos elementos que pudieran ser, por ejemplo, osamentas, que tienen un tratamiento particular y eso es relevante abordarlo, de otro tipo de cosas que a veces han estado más sobre todo en la discusión público-mediática. Así que también señalar ese como uno de los puntos que podamos después profundizar en el debate legislativo. Nos cambiamos de puesto. Gracias, presidente. Diputado Zulantay. Sobre el punto de lo señalado por la diputada Hasler, yo creo que es relevante, no sé si lo dijeron, si lo dijeron me disculpan, invitar al presidente del Colegio Arqueólogo de Chile. Sí, ¿sabe por qué? Porque, y me estaba recordando lo que pasó, por ejemplo, en el Estadio Valle, que se lo contaba hace poco, porque el Consejo de Monumentos interviene cuando se encuentran osamentas, piden un informe, ¿cierto?, arqueológico, y que tiene que ser visado por el mismo Consejo. Pero resulta que cuando se contrató a un grupo de arqueólogos de la Universidad SEC, o sea, fuera del sistema, ese informe no lo visaron porque no estaba dentro del grupo de arqueólogos inscritos en el Consejo. Entonces hay un vicio ahí, porque los arqueólogos que están inscritos en el Consejo tienen su agenda tomada por años. Y si el informe no está firmado por ellos, el Consejo no lo valida. No existe la posibilidad de que hayan informes arqueológicos externos. Y eso, hablando del proyecto, eso significa plazos y plazos y plazos. Entonces, es importante, creo yo, la participación del Colegio de Arqueólogos de Chile. Sí, no sé si está considerado citar al subsecretario de Patrimonio Cultural. Sí, viene con el ministro de Cultura la próxima. Ok, eso.
Bueno, sobre el punto también, y apoyando la moción de la diputada Hasler y del diputado Zulantay, importante quizás citar al presidente del Consejo Nacional de Monumentos Nacionales, independiente de la función del ministro. Me parece que es más relevante alguien que maneje los aspectos más técnicos y que son más proyectables en el tiempo. Eso, señor presidente. Gracias, diputado Briones. Sí, recojo todas las solicitudes. Ya tenemos un catálogo bastante amplio de personas que nos gustaría citar. Voy a tomarme la licencia con el secretario de generar una especie de calendario de visitas para pedirle el acuerdo también para que me pueda facultar a poder generar un calendario de visitas con todos los que venimos tomando. Quiero tomar el punto también de la diputada Hasler de pedir un informe, esperemos un segundito, a la Biblioteca del Congreso Nacional para que efectivamente nos pueda informar cómo conversa este proyecto con el que está en el Senado. Yo creo que son proyectos perfectamente compatibles. Los nuevos consejos regionales de monumentos eventualmente o de patrimonio cultural, entiendo que se van a llamar, los consejos regionales podrían ser los sujetos obligados por este plazo. Entonces yo creo que son iniciativas perfectamente fusionables. Diputado Soto. Muchas gracias, presidente. Sí, solo una sugerencia para ordenar un poquito el tema, porque generalmente lo que se estila es que se dé un plazo para que la Secretaría y usted como presidente pueda recepcionar las solicitudes de audiencia para la discusión del proyecto, entendiendo que esto va a empezar la próxima semana, me imagino, el día martes, la siguiente sesión, salvo que se retomen los otros temas que quedaron pendientes, pero que sea un plazo de unos días de manera tal de que cada uno pueda ver, digamos, a quién considera adecuado. ¿Perdón? Dele la palabra al señor secretario. Gracias, diputado Soto. Yo creo que un plazo razonable sería de aquí a la próxima sesión. La próxima sesión nos debería acompañar el ministro de Cultura y el subsecretario de Cultura. Ellos vienen sí a exponer sobre dos proyectos. Hay uno que tiene urgencia, a diferencia de este. ¿Ya? Entonces probablemente vamos a usar gran parte de la sesión para discutir sobre el de medidas tecnológicas de protección de la propiedad intelectual. Y después escucharíamos la exposición del ministro de Cultura respecto de este proyecto y podríamos quizás incorporar a un invitado más. Se me ocurre, tenemos que priorizar aquí. Porque la subsecretaria de Turismo también estaba citada. Sí, tenemos que reiterar la citación a la subsecretaria de Turismo. Entonces, yo creo que ya con eso tenemos nutrida agenda para la próxima semana. Pero esa semana de plazo para proponer también expositores me parece prudente. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Diputada Cucumíes. Sin perjuicio de que podemos verlo porque estamos con harto invitado para la próxima semana, dado las ausencias de hoy y en las próximas temáticas, creo que en paralelo la biblioteca podría hacernos llegar un compilado de los puntos más críticos de la fusión que está viendo el Senado para empezar a estudiarlo, cosa que podremos ir avanzando en nuestras horas no Congreso, la lectura de frente al tema. Gracias, diputada. Sí, me comentan que aquí en la biblioteca del Congreso podría venir también a exponer, pero yo creo que eso demoraría quizás la evacuación del informe. Yo preferiría que tengamos el informe que cada uno lo pueda estudiar y después citamos la citamos a exponer, pero para avanzar en paralelo me parece mejor pedir que se evacúe un informe por escrito. ¿Está? Perfecto. ¿Acordado? Acordado. ¿Y la Hacienda? ¿Qué hacemos? ¿Lo reiteramos o no? ¿O para la subsiguiente? Sí, yo creo que tenemos que darle... Es que esto no está funcionando. No, yo le daría prioridad a los proyectos que tienen urgencia, ante todo. Entonces, para que no nos perdamos con el que tiene urgencia, después vemos su apreciación sobre este proyecto y la subsecretaria de Turismo, que también vino que fue invitada, o sea, sugerida, ¿no es cierto?, en la sesión pasada para que sepamos la agenda legislativa concreta del Ejecutivo en materia de turismo, que también suscitaba mucho interés de la Comisión. Yo creo que con eso tenemos suficiente para la próxima sesión. Esa sería la citación para la próxima sesión.
tenemos acuerdos sobre la tabla, no habiendo más asuntos que tratar y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, ella se levanta.